Mi nombre es Alejandra Pistañesi, soy ingeniera agrónoma, soy la directora técnica de cuentas clave de Global Gap para Conosur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y en esta ocasión organizamos este webinar con el INTA. En realidad es un webinar del INTA que me invitaron a mí, pero lo estamos presentando a Vicente para que hable de este tema. Voy a hablar un poquito yo de los requisitos del plan de gestión de suelo de Global Gap en versión 6 y Vicente nos va a explicar mucho sobre el tema de análisis de suelo específicamente. Así que esperamos que les sirva mucho. Todas las consultas que tengan, déjenlas en el chat, les vamos a ir contestando. Y al final también vamos a estar respondiendo eh, todas las preguntas que ahí sí les vamos a dejar activar los micrófonos si tienen dudas más difíciles de escribir. Vicen, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por toda la info que nos vas a compartir, que sé que es un montón. ¿Te querés presentar para la gente que no te conoce? Bueno, Alejandra, muchas gracias. Yo soy Vicente Buda, soy ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, particularmente de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle. El INTA es un organismo de ciencia y técnica de Argentina que realiza investigación para el sector agropecuario, el medio rural, y también extensión agropecuaria. Bueno, en esta oportunidad, y como decíamos en el vivo, a raíz de distintos sucesos que tuvimos en el laboratorio, nos contactamos con Alejandra y bueno, fuimos charlando distintas cuestiones para ver si el laboratorio podía o no podía hacer los análisis y bueno, finalmente terminamos en este webinar. Así que bueno, muchas gracias, Ale, y a disposición para cuando Vicente quieras. es muy humilde en su presentación, pero Vicente es un referente en temas de suelo y de riego. Y no voy a contar más cosas ahora, pero seguramente hagamos más actividades. Y yo los invito, sobre el final de la presentación les vamos a dar los contactos. Yo los invito a acercarse al INTA y al laboratorio y especialmente a hablar con Vicente de estos temas para que realmente lo que hagan para cumplir los requisitos les sirva para tomar decisiones, les sirva más allá de cumplir, ¿sí? Gracias, Vicen. ¿Querés pasar la presentación, porfa? Bien, hoy vamos a hablar de buenas prácticas agrícolas. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? La mayoría de ustedes ya lo conocen. Tiene que ver con producir alimentos inocuos, pero de manera sostenible, tanto para las personas como para el ambiente. Por supuesto, también económicamente, si no, no podemos seguir. Y la versión 6 de Global Gap tiene un concepto muy holístico. No vamos a entrar en detalles en todos los cambios de la versión 6, pero tengan en cuenta que hay un porcentaje grande, hay un 23% de los requisitos que tienen que ver con inocuidad alimentaria, hay un 12% que tiene que ver con bienestar de los trabajadores, un 17% que tiene que ver con procesos de producción, un 12% que tiene que ver con reglamentación, gestión y trazabilidad, pero fíjense que hay un 36% que tiene que ver con sostenibilidad ambiental. Y acá vamos a hacer foco. ¿Por qué? Porque el requisito de plan de gestión del suelo tiene que ver con temas ambientales. Fíjense que es el tema o el asunto, como estamos llamando, que más porcentaje de requisitos tiene. Tengan en cuenta que versión 6 tiene 190 requisitos en la edición Smart y tiene 191 en la edición GFS, con lo cual 36% son un montón de requisitos. ¿Dicen? Dentro de este 36% de los temas ambientales se encuentra el plan de conservación de suelos. Yo no les voy a sacar demasiado tiempo acá porque me interesa mucho que Vicente les explique la parte de los análisis, pero sí quiero que vean de qué requisito estamos hablando y por qué se generó tanto ruido este año con este requisito. Nosotros hicimos un vivo en Instagram hablando del requisito, ese lo hice yo sola. Después hicimos uno con Vicente hablando un poco de cómo abordar el tema del análisis. Hoy vamos a profundizar en estas dos cosas. Lo que pide el requisito es que el productor tenga un plan de gestión del suelo. Textualmente dice para mejorar y optimizar la salud del suelo. El requisito no dice que el productor tiene que tener un análisis de suelo para cumplir, ¿sí? Quiero que se entienda esa diferencia. Que el plan de gestión del suelo esté respaldado por análisis de suelos es diferente a que el productor piense que tiene que tener un análisis de suelo solo para cumplir, ¿sí? ¿Por qué se generó mucho ruido con esto? Porque este requisito era menor y pasó a ser mayor.
Entonces, muchos productores, muchos técnicos salieron corriendo a hacer un análisis de suelo para cumplir y no es el objetivo del requisito. El objetivo del requisito es que el productor tenga un plan de gestión del suelo que permite evitar la degradación del suelo. Tengan en cuenta que la degradación del suelo es uno de los principales motivos, una de las principales causas del cambio climático, el cambio de uso del suelo a nivel mundial. La agricultura usa una gran cantidad de este recurso, por eso es que es tan importante que nosotros, desde las buenas prácticas agrícolas, lo abordemos, pero el análisis de suelo, y lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver al final, lo va a ir explicando Vicent, tiene que ver con apoyar ese plan de gestión. Yo hago un plan de gestión, yo realizo análisis de suelo para saber cómo estoy, para tomar decisiones. Recuerden el concepto, y viene muy fuerte en versión 6 de Global Gap, el concepto de toma de decisiones en base a datos. Si yo hago el análisis de suelo, porque pienso que el análisis lo tengo que hacer para cumplir este punto, pero no sé leer ese resultado de ese análisis, o lo que analizo no es relevante, o no cambio mi plan de gestión de suelo en función del análisis porque nunca usé el análisis más que para justificar el requisito, para justificar el cumplimiento, no tiene sentido. Entonces, yo solo como introducción quiero que quede muy claro que el análisis de suelo tiene que servir como parte de las herramientas de un plan de gestión del suelo, ¿sí? Ahora sí, Vicen nos va a contar qué cosas deberíamos evaluar en un análisis de suelo, qué cosas son relevantes, cómo leerlo, y vamos a ir pensándolo juntos con cómo aplicarlo al plan de gestión del suelo. Así que todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, me las van dejando en el chat. Mientras Vicen les cuenta, yo les voy a ir respondiendo las preguntas que pueda, las que no pueda las responderá Vicente al final, ¿sí? Vicen, creo que ahora queda en tus manos. Bueno, gracias, Ale. Bueno, contarles que acá en la Estación Experimental de INTA Alto Valle existe el Laboratorio de Aguas y Suelos para la Sustentabilidad Productiva y Ambiental. Les voy a contar en principio un poquito qué es este laboratorio, que lo conformamos 4 personas, Vanessa Asensio, Rosa Holzman, y Jessica Spitmaul, aparte de quien les habla. Es el equipo con el cual contamos. Eh, Después por ahí pasar a algunos conceptos básicos, recordar cosas de edafología, de suelo, de procesos de formación de suelo, para poder entrar en ese esquema que planteaba recién Alejandra del plan de gestión, del manejo del suelo, de cómo lo vamos a manejar en un plan que tiene que estar involucrado en el manejo productivo que tengamos, ¿no? Eh, Finalmente vamos a hablar de fertilidad, pasando posteriormente al plan de manejo. Bueno, el laboratorio en el que nosotros participamos tiene dos objetivos. Básicamente aportar desde una mirada analítica y sustentable a las actividades que hacemos acá en la estación experimental, sean de investigación o extensión. Y también prestamos servicios a los distintos actores del territorio, como productores, empresas, otras instituciones, y demás. Así que, bueno, estamos para eso, tenemos dos funciones y este, formamos parte nos articulamos en la RIRSAB, que es la red de INTA de laboratorios de suelo y agua vegetal. Eh, Esto es muy interesante porque nos permite estar en contacto con todos los laboratorios de INTA del país que están ahí a la derecha. Hay alrededor de unos 20 laboratorios de suelo y agua y vegetal. El nuestro particularmente tomamos suelo y agua, pero bueno, en el resto del país hay distintas conformaciones de estos laboratorios. Y esta red también forma parte de LATSOLAN y de GLOTSOLAN, que son las redes de suelo de FAO para Latinoamérica y mundial, ¿no? Respectivamente. Por último, comentarles que participamos del programa de interlaboratorios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Este programa nos permite mantener la calidad del servicio y de los análisis que hacemos.
puesto que es un programa donde participan alrededor de 120 laboratorios del país, con una misma muestra de suelo y compartimos después los datos y se hace bueno, una estadística ahí, del cual participamos muy satisfactoriamente. Contarles eso, los análisis que hacemos análisis de suelo, de agua para calidad para riego y de sustratos. Lo que nos convoca hoy son los análisis de suelos, de los cuales hacemos análisis químico de suelos, análisis de parámetros físicos y análisis de parámetros biológicos. Eso es un poco lo que hacemos y cómo nos relacionamos y el respaldo que tiene el laboratorio. La idea ahora es hablar de conceptos básicos del suelo, digamos, de algunos parámetros que también medimos acá en el laboratorio y que nos van a permitir tener indicadores para esto que llamamos fertilidad. En principio decimos que el suelo es un sistema de 3 fases, un sistema trifásico que está compuesto de una fase sólida, una fase líquida y una fase de aire. La fase sólida tiene una parte mineral, una parte inorgánica y una parte orgánica que es muy importante a la hora de la estructuración de ese suelo, a la hora de la reserva de nutrientes, que ahora lo vamos a ir hablando. Si uno haría un corte, un perfil de suelo, veríamos que más abajo está el horizonte de lo que siempre, o lo que llamamos roca madre, que es a partir del cual se genera todo el proceso pedogenético, o sea, de formación de suelo, que vamos a tener, que es importante conocerlo, ese proceso, porque nos da una primer base de cómo manejarlo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, acá en el Alto Valle donde estamos, tenemos suelos aluviales. El proceso de formación de suelos ha sido por arrastre y deposición del río, particularmente los ríos Limay, Neuquén y Negro. Y en ese sentido, el suelo nosotros decimos que es muy overo, es muy heterogéneo, porque el río va sedimentando muy irregularmente el suelo. No así, por ejemplo, los suelos de la pampa húmeda en Argentina, en el centro de la Argentina, que son suelos eólicos, suelos que loésicos llamamos, que es una fracción, un agregado que se ha arrastrado por el viento, se ha depositado y a partir de eso se formó el suelo, ¿no? Entonces es muy importante conocer un poco estas cosas. Los horizontes, en principio la capa orgánica, que llamamos horizonte cero, la capa arable, la capa superficial, el horizonte A, el B, el C y finalmente la roca madre. La idea es contarles brevemente sobre las propiedades de los suelos. El suelo tiene 3 propiedades, básicamente tiene propiedades físicas, químicas y biológicas, que son muy importantes a la hora de constituir la fertilidad, ¿no? La primera propiedad, yendo a las propiedades físicas, la primera propiedad de la que me gustaría hablarles es la textura, que es básico, digamos, conocer la textura con la que estamos trabajando. La textura, no sé si todos recuerdan, pero rápidamente es la composición porcentual de distintos tamaños de partículas del suelo, tanto de arenas como de limos, como arcillas, en ese orden de tamaño, ¿no? Las arenas son más gruesas, hasta las arcillas que son más finitas, menores a 0,002 milímetros. Una vez que se realiza esta determinación en el laboratorio, se puede hacer, hay gente muy entrenada manualmente para tocar el suelo con una humedad determinada y sacar la clase textural. Nosotros lo hacemos en laboratorio y a partir de los porcentajes que obtenemos sacamos la textura, ¿no? Que puede ser franco arcilloso, franco limoso, franco arenoso, ¿no? Hacia los extremos arcillosos, arenosos o limosos. Acá hay una lista de propiedades físicas del suelo muy importantes también, que me gustaría describirle a partir de esta imagen que puse, donde vemos que hay partículas las más grandes, recuerden que eran arenas, luego los limos y las arcillas las más finitas, y esto está cementado principalmente por la materia orgánica, otros compuestos también, pero principalmente
por la materia orgánica. Esta cementación que realiza la materia orgánica, o sea, el contenido ya de materia orgánica, es muy importante porque nos genera una propiedad que es la estructura, ¿no? La estructura, recordarán que puede ser migajosa, piramidal, masiva, cuando no tiene estructura. Bueno, y es muy importante porque nos va a generar el resto de las propiedades físicas que tiene que ver con la porosidad. Fíjense ahí en la imagen que se forman poros más grandes entre agregados y poros más pequeños. Los poros más grandes son muy útiles, o sea, los poros de mayores de 100 micrones son muy útiles para la circulación del agua, para el ingreso del agua al suelo. Los poros de menor tamaño, los poros menores a 10 micrones, son muy importantes para el almacenamiento, ¿no? Un proceso que realiza el suelo es el ingreso y el almacenamiento del suelo, del agua en el suelo, ¿no? Otra propiedad, como decíamos, es la porosidad, ahí están los poros, la densidad aparente, o sea, qué masa de suelo hay en determinado volumen. Si tenemos mayor cantidad de poros, la densidad aparente va a ser menor. Y eso, bueno, ya vamos a ir viendo la importancia de estos conceptos en la fertilidad. Otra propiedad es la infiltración, o sea, la velocidad con la que ingresa el agua a través de esos poros en el suelo. Y finalmente la capacidad de retención de agua, que ustedes recordarán, trabajamos la capacidad de campo, que es la capacidad de retención de agua cuando, cuando se riega y está el agua gravitacional, el suelo eliminó el agua gravitacional y queda capacidad de campo con el agua que puede sostener. Y el punto de marchitez permanente cuando la planta no puede extraer más agua. Esas tensiones, no sé si recuerdan, son 0,33 bares para capacidad de campo y 15 bares para punto de marchitez permanente. Bueno, ahí hay puntos intermedios, ahí está la curvita de retención hídrica también que se puede realizar. Aquí abajo tenemos que los suelos arcillosos, desde arenoso a arcilloso, aumenta su porosidad, aumenta su microporosidad, o sea, los suelos arcillosos tienen más microporosidad, más capacidad de almacenar agua, pero tienen menos macroporosidad, o sea, esto que decíamos, van a tener menos capacidad de infiltración de agua. Ya pasando a las propiedades químicas de los suelos, una de las centrales es la capacidad de intercambio catiónico, es decir, hay componentes del suelo que están cargados negativamente, como son las arcillas y la materia orgánica, y esos componentes del suelo tienen la capacidad de retener cationes. Muchos de estos cationes, la mayoría, son nutrientes de las plantas. Por eso la capacidad de intercambio catiónico es tan importante, y a medida que aumenta esa capacidad, aumenta la capacidad que nosotros tenemos de retener nutrientes en el suelo también, ¿no? Sea a través de la arcilla o sea a través centralmente de la materia orgánica, lo más interesante. Fíjense ahí que los suelos arenosos con poca cantidad de arcilla y de materia orgánica tienen una sigma, una capacidad de intercambio catiónico muy bajita. Hasta los arcillosos que tienen, bueno, muy buena capacidad de intercambio catiónico, buena capacidad de almacenamiento de agua y de nutrientes, pero poca capacidad de poder ingresar y sacar agua, ¿no? Obviamente poca capacidad de que fluya el aire, el oxígeno, entre los poros. Dos propiedades químicas muy importantes también son el pH y la conductividad. El pH, el potencial hidrógeno, es la concentración de iones hidrógeno que hay en el suelo. Si ustedes se fijan acá a la derecha, tenemos un esquema donde hay una partícula que puede ser materia orgánica, puede ser arcilla, cargada negativamente con los cationes absorbidos, y al costadito están en la solución del suelo otros cationes o aniones en solución. Entonces el pH es esa concentración de iones hidrógeno que están en esa solución del suelo. Bueno, hay distintos pHs y el pH potencial también incluye
los iones hidrógeno que están retenidos, absorbidos por la capacidad de intercambio catiónico, por las arenas y la materia orgánica. Eh, el pH se mide de 0 a 14, o sea, es un indicador que va de 0 a 14. Cuanto más ácido va hacia el 0, cuanto más básico, más alcalino, va hacia el 14. Esto ahora vamos a ver en la fertilidad, que es muy importante o sea, esto es lo que se llama reacción del suelo, por la disponibilidad de nutrientes que genera el pH, ¿no? O sea, la solubilidad de nutrientes, la solución del suelo para que estén a disposición del cultivo. La conductividad eléctrica es un indicador de salinidad. Hay una relación directa o bastante directa entre la conductividad eléctrica y la salinidad del suelo. Eh, y es muy importante también, como decía recién, lo vamos a continuar viendo en fertilidad, pero es muy importante porque a mayor concentración de sales hay menor disponibilidad centralmente de agua para las plantas, pero también puede haber toxicidades y otros problemas. Estos dos indicadores se realizan básicamente en lo que se llama extracto de saturación. En la bibliografía centralmente figura esta forma de comparación, si se quiere, de obtención, de análisis y comparación de datos. Nosotros centralmente nos referimos a ella, aunque también hay distintas suspensiones que se pueden hacer suelo y agua para medirla. Nosotros realizamos básicamente acá la suspensión 1,2,5, pero puede ser, o sea, una parte de suelo, 2,5 partes de agua, puede ser 1 en 5, 1 en 10, hay distintas relaciones. Obviamente, a medida que aumentamos la cantidad de agua de esa suspensión, la conductividad eléctrica baja, ¿no? Está más diluido la salinidad baja, están más diluidos las sales. Y el extracto de saturación, como decía recién, es el principal método, por lo menos que figura en la bibliografía, y que nos permite comparar y hacer relaciones de estas cosas. Y básicamente lo que se hace es saturar el suelo, que todos los poros estén llenos de agua, y se extrae la solución de suelo resultante de esa saturación a través de una bomba de vacío, y ahí se mide, ¿no? Cualquier consulta, yo voy rápido porque son conceptos de esto, pero cualquier consulta lo vamos Vicen, viendo. yo estoy viendo Sí, las preguntas en el chat y hay algunas preguntas que tienen que ver con esto de que los auditores les han pedido para el requisito un análisis de suelo como tal. Lo que estoy tratando un poco, les estoy respondiendo por el chat, pero me parece importante volver a mencionarlo mientras estamos hablando acá, es que todo esto que se va a analizar, que me parece buenísimo que expliques la parte básica de la parte teórica antes de llegar a cómo leer un análisis de suelo, ¿no? Todo esto, todo lo que tiene que ver con el análisis de suelo, busca respaldar el plan de gestión del suelo. El plan de gestión del exactamente. suelo se va a basar más en lo físico o más en lo químico, dependiendo de la situación de cada uno, la situación inicial. No es lo mismo, creo que vos vas a hablar de esto más adelante, pero no es lo mismo un cultivo en el sur de Argentina con un clima súper frío que un cultivo en Centroamérica frío y seco, que un cultivo en Centroamérica con muchísima lluvia, con otro tipo de formación del suelo, con muchísimo calor y distintos cultivos, también la necesidad del cultivo es parte de este plan de gestión de suelos. Entonces, va a venir un poquito más adelante, tengan paciencia, pero la idea es entender cuáles son las propiedades químicas y físicas del suelo relevantes para después también saber qué analizar y saber qué leer en esos resultados, de nuevo, para tomar decisiones que me permitan proteger al suelo de la degradación. Pero esta es una de las informaciones de entrada para el plan de gestión del suelo. También tengo que conocer mi tipo de cultivo, también tengo que conocer las necesidades de mi tipo de cultivo, tengo que saber según la cantidad ahora seguramente vas a hablar del muestreo más adelante, pero tengo que saber Ujú. cuántas muestras, cuántos análisis son representativos, dónde tomarlos. Tengan un poquito de paciencia que eso viene ahora más adelante, esto es un poco el contexto teórico. Pero tranquilícense que yo vengo viendo las consultas en el chat.
Buenísimo. Sí, tal cual decís, Ale, imaginémonos en un suelo acá de nuestro valle, perdón por por el localismo, cualquier cosa podemos pensar otros ejemplos, pero imaginemos, ¿no?, que partimos de un suelo o tenemos un proceso de salinización de suelo por falta de riego, por napa freática, por el acuífero freático alto, y tenemos que entrar en un proceso de lavado de suelo. Ese análisis del suelo que nosotros vamos a hacer en el marco de ese plan de manejo va a tener una frecuencia distinta y centralmente va a abordar el tema de la salinidad, o sea, qué cationes intercambiables hay, qué pH, ¿no? Distinto de un suelo que está en otras condiciones, que por ahí este, se está trabajando en la fertilización y demás, y que podamos hacer algo de fertilidad, digamos, nitrógeno, fósforo, potasio. Distinto es un cultivo, el rendimiento del cultivo. Imaginemos, ¿no?, que un cultivo de manzana, el otro día me comentaba una compañera acá de INTA que se aboca a la fertilización con más de 40.000 kilos por hectárea. Nosotros tenemos suelos muy ricos en potasio acá, que en principio no hace falta fertilizar con potasio, pero cuando el rendimiento del cultivo pasa determinado límite, hace falta fertilizar porque no tiene el suelo la capacidad de entregar con la velocidad que el cultivo lo está extrayendo, ¿no? Así que es todo, no hay recetas, es todo, no hay proceso llave en mano, acá es todo a pensar en cada caso. Bueno, otra propiedad que lo vamos a retomar esto después. Otra propiedad química es el contenido de nutrientes. Bueno, acá hay muchas, ¿no? Acá hay muchos nutrientes, pero lo nucleé así para no hablar de cada nutriente y cada ciclo. Pero básicamente lo que nos interesa de esto en un plan de manejo es cómo se mantienen los nutrientes en el suelo. Hay nutrientes más móviles, como el nitrógeno, y nutrientes menos móviles, como por ejemplo el fósforo. Y en ese sentido es importante cómo se mantiene eso en la materia orgánica, en las arcillas absorbidos, eh, cómo es el ingreso de esos nutrientes a través de procesos biológicos, y cómo es el egreso a través de la lixiviación o mismo procesos biológicos de desmineralización, ¿no? Así que bueno, acá fíjense que son el porcentaje de los nutrientes que tienen las plantas y en qué forma los absorben. Todo eso básicamente son los nutrientes, macronutrientes los de arriba, micro hasta magnesio, micronutrientes los de abajo, y todos cumplen funciones en las plantas, y se absorben de distintas formas, ¿no? Fíjense los principales: carbono, oxígeno, hidrógeno, los que están en mayor proporción. Eh, Finalmente los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Y bueno, y el resto, bueno, y azufre podríamos considerar ahí, y el resto como micronutrientes. Eh, Pasando a las propiedades biológicas, centralmente nos interesa la materia orgánica, que puede ser clasificada como una propiedad química, pero yo creo que es más interesante ponerlo acá porque es un proceso que tiene que ver con la biología del suelo, con la microbiología del suelo. Eh, la diversidad de esa microbiología del suelo, a mayor biodiversidad en el suelo, mayor mayor diversidad van a tener esos compuestos orgánicos que van a estar aglutinando y armando los agregados y generando la estructura del suelo. Y va a haber diversa actividad biológica en términos de respiración, en términos de fijación de nitrógeno, por ejemplo, solubilidad del fósforo, por ejemplo, con las micorrizas. Bueno, hay diversas funciones ahí de la microbiología del suelo, que es muy importante. También en términos físicos, ¿no? Cómo la microbiología del suelo y la materia orgánica va siendo funcional a la agregación de partículas y a toda esta porosidad y estructuración que hablábamos. Bueno, finalmente, como para hacer un resumen de estas propiedades biológicas, a partir de materiales complejos como son los restos vegetales,
y animales, insectos, lombrices o mismo microorganismos del suelo, en un ambiente determinado, ¿no? Una temperatura, una humedad y un oxígeno son, en nuestro ambiente, por ejemplo, ambientes de bajas temperaturas y áridos, ese proceso de humificación es muy lento. En otros sistemas de Centroamérica o de climas un poco más tropicales será distinto, pero bueno, es tomado por los microorganismos del suelo con una diversidad en torno a hongos, bacterias, este, distintos tipos de insectos, y a través de un proceso enzimático sufre una degradación a compuestos más simples que pueden tomar dos caminos: la mineralización en caso de que se den condiciones de oxigenación adecuadas y demás para una mayor disponibilidad de nutrientes. O sea, que hay prácticas agrícolas que nos permiten mineralizar estos compuestos simples o directamente desde el humus para obtener nutrientes y una fertilidad actual para el cultivo, o puede tomar el camino de la humificación hacia compuestos más complejos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, para formar parte de la materia orgánica más estable del suelo. Yo les quería comentar eso como una base para empezar a hablar de la fertilidad, ¿no? O sea, conociendo un poco estas propiedades que nosotros podemos decir, cómo es la fertilidad del suelo que tenemos. Eh, la fertilidad, ustedes si leen acá, esta es una definición de Rosa Holman, una compañera acá de INTA, una publicación muy linda que hay también con índices de fertilidad muy adecuados para esta tarea, que se los vamos a compartir también después con Alejandra, dentro de los materiales. Pero bueno, ella dice que la fertilidad es la capacidad o aptitud de un suelo para soportar el crecimiento de un cultivo sin resultar en la degradación del mismo o en daño ambiental. Bueno, fíjense que acá hay un objetivo, o sea, está el suelo, pero con un objetivo, o sea, puede ser soportar un cultivo, un agroecosistema, o puede ser soportar el ecosistema mismo del lugar. Fíjense que los suelos, por ejemplo, desérticos que tenemos en la Patagonia, tienen una fertilidad adecuada para el ecosistema que está arriba. En función donde nosotros intervenimos y generamos un agroecosistema, bueno, ahí ese ambiente cambia y tenemos que saber manejarlo y tener este plan de gestión para poder no generar daño ambiental e ir llevando ese sistema hacia la productividad que queremos, ¿no? Y así una productividad sustentable. Eh, Dicen acá, sí, antes que avances con lo de fertilidad, también una aclaración, porque mucha gente nos mandó preguntas antes del webinar y que tienen mucho que ver con el requisito básicamente de la norma, y había gente que me decía, no, pero yo no fertilizo, entonces, ¿para qué voy a hacer un análisis de suelo? ¿No? Eh, y volver a aclarar este concepto de, por un lado, el no fertilizar puede llevar a la degradación de los suelos, dependiendo de nuevo de cada situación, cultivo y demás, con lo cual parte de la sostenibilidad del sistema es que también tengamos la rentabilidad que nos permita sostener la fertilidad del suelo. Y de nuevo, el análisis no es solo para definir la fertilización, es para todo el plan de gestión. Pero dentro del plan de gestión, la fertilización es importante. No necesariamente pensando en determinados productos químicos caros, pero sino al menos con bueno, las diferentes opciones que uno a veces tiene a mano más económicas. Pero sí es importante empezar a pensar la fertilización desde mantener el suelo en condiciones, en evitar la degradación del suelo, no solo pensarlo en producir más kilos. Entonces, acá donde también es importante tener análisis para saber cómo estoy, pero también es muy importante esto de tener análisis en función de mis unidades de manejo. Si yo tengo una chacra o finca, o tengo 20, y todos tienen el mismo suelo y todos tienen el mismo manejo, es posible que los análisis sean representativos. Pero si yo tengo distintos suelos
con distintas fertilidades iniciales, o yo hago manejos diferentes. A uno le pongo fertilizantes orgánicos, al otro no le pongo fertilizante, al otro lo fertilizo con fertilizantes químicos, también tengo que tener en cuenta todo eso. Por eso es que, en una de las preguntas que me hicieron en el chat, ¿por qué no se aceptan análisis zonales de, eh, de suelo? Esto tiene que ver con que el análisis no va a ser representativo, salvo que todos los productores tuvieran el mismo tipo de suelo y el mismo manejo. Entonces, el tema de fertilidad, ténganlo en cuenta desde pensar, de nuevo, evitar la degradación del suelo, pensando en garantizar que ese recurso siga estando disponible para producir alimentos para el futuro, y no solo pensando en sacar más kilos por hectárea, ¿no? Que es muchas veces el concepto de fertilizo porque tengo más kilos por hectárea. Y ojo con lo de los kilos por hectárea, porque también es una información relevante para el plan de gestión del suelo. No es lo mismo un productor, vamos a hablar de un número exagerado, pero no es lo mismo un productor que vaya a sacar 70 toneladas de producto por hectárea por año que un productor que va a sacar 30, ¿sí? O 20 o 10. A veces ni siquiera es sostenible la producción. Pero toda la parte de fertilidad, hoy piensa en los requisitos como más transversales, no como un análisis para cumplir el punto o no hago el análisis porque no fertilizo, ¿sí? Es un poco en función de algunas de las preguntas que nos enviaron antes y algunas de las cosas que preguntaron en el chat, Bien. también para ir dejando abierto a que pregunten más cosas si tienen dudas Sí. específicas sobre eso. Ahí te dejo a vos seguir con la fertilidad, dice. Bien, no, no, hacer un comentario al respecto de eso porque tal cual lo decís, o sea, hay distintas, no soy la persona más adecuada a hablar para hablar de fertilización, seguramente sea una oportunidad para dejar planteada algún webinar más con, bueno, acá tenemos una compañera que se aboca a eso, pero fíjense que yo les decía recién que nuestros suelos están muy bien provistos de, vamos a poner el mismo ejemplo, de potasio. Y si nosotros estamos continuamente sacando del límite de nuestra chacra, de nuestra finca, este producto, estamos sacando potasio. Entonces, un criterio para la fertilización tiene que ver con el aumento del rendimiento, pero el otro criterio tiene que ver con la reposición. Y nosotros acá estamos hablando que no resulte en daño en el ambiente, de sostenibilidad, de sustentabilidad. Y en ese sentido es importante pensar que tenemos un banco ahí, o sea, nos está financiando el potasio, pero es importante pensar que en algún momento lo tenemos que reponer también. Cuando ese potasio sea más barato, cuando se dé la oportunidad por X razón, pero es importante esa reposición, ¿no? Eh, Aproveché el comentario que hiciste, Ale. Bueno. Como hablábamos hoy de los parámetros físicos, nosotros creemos importante, les voy a ir pasando a Filminas, algunos indicadores de la fertilidad física. Un indicador es la infiltración, es un parámetro y es un indicador de la fertilidad física. Fíjense que es la velocidad de infiltración, va disminuyendo a medida que el suelo se carga con agua hasta un punto que se llama infiltración básica, que es mucho menor en suelos arcillosos, como decíamos, porque tiene menor cantidad de macroporos, y mayor en el suelo arenoso. Esto es un indicador que se puede realizar a campo, y que es muy importante a la hora de conocer el suelo. Muy importante, digo, también porque si nosotros tenemos una infiltración muy importante, en términos de que hay un suelo más arenoso, mucho más poroso y que la infiltración va a ser importante, también es importante pensar cómo vamos a hacer la fertilización, ¿no? Por el tema del lixiviado de nutrientes. Si va a ser una fertilización nitrogenada, bueno, hay que pensarlo. No es lo mismo una fertilización nitrogenada en un suelo arcilloso con distintas características que en un suelo arenoso, ¿no? Entonces, por ahí al cultivo le vamos a aplicar la misma cantidad porque estamos teniendo un determinado rendimiento y queremos hacer determinado aporte en función de ese plan de gestión, pero lo vamos a aplicar distinto, lo vamos a aplicar distinto. Otros indicadores, o un indicador es la compactación, ¿no? Tenemos ahí dos variables que es la densidad aparente y la penetrometría.
La densidad aparente, como decíamos, es la masa por volumen de suelo. A medida que el suelo se va compactando, va perdiendo poros y va aumentando esa densidad aparente. Ahora vamos a ver algunos valores de eso. Ahí tienen unas imágenes de cómo se toma, es muy simple. Se hinca un cilindro en el suelo de volumen conocido, se enrasa con un cuchillo y finalmente el contenido del cilindro se lleva, se pesa, se pesa, perdón, se lleva a estufa a 105 grados por 24 horas y bueno, las relaciones de suelo seco sobre el volumen del cilindro es la densidad aparente. Es un indicador muy simple de obtener. La penetrometría, hay instrumental de distinto tipo, pero básicamente nos indica cuando los megapascales a los que la tensión a la que está el suelo. Y fíjense que a mayores de 2,5 megapascales, las raíces tienen dificultades o están imposibilitadas ya a partir de 2,5 de poder penetrar el suelo. Fíjense ahí arriba que hay dibujos, un árbol con un cultivo con un sistema radicular muy frondoso, donde no hay ninguna capa compactada, y distintas figuras después con distintos tipos de capas compactadas, puede ser por peso de maquinaria agrícola, puede ser por distintas razones que hayan. En nuestra zona tenemos capas compactadas por formación de suelo, ¿no? Hay duripán, o sea, este, procesos de cementación de las capas que, bueno, generaron capa dura, ¿no? Capas endurecidas. Estos son generalmente los indicadores más de la fertilidad física, son, salvo el contenido hídrico, pero son más de medición a campo. Acá hay dos suelos con estructura distinta. Habíamos hablado como propiedad física la estructura. Fíjense el de la izquierda, bien provisto de materia orgánica, bien estructurado, la estructura del primer horizonte bien migajosa. Eso seguramente tenga buena infiltración, tenga buena retención de agua, buen contenido y retención de nutrientes. Fíjense el suelo de la derecha, mucho menos fértil en términos de su estructura y composición, ¿no? Para cerrar con fertilidad física, no lo vamos a leer mucho, pero acá hay estos autores tienen esta tablita que está muy buena. A medida que van pasando desde arena, pasando por suelos francos a suelos arcillosos, tienen distintos valores, los valores promedios y los rangos en los que pueden dar la infiltración, la porosidad total. Acuérdense que suelos arcillosos tienen más porosidad que suelos arenosos, la densidad aparente sobre la tercera columna, la capacidad de campo, el contenido de agua en peso a capacidad de campo, lo mismo en punto de marchitez permanente, y haciendo un arreglo con la densidad aparente y estos dos, la capacidad de campo y el punto de marchitez, se obtiene esta última columna, que es la capacidad de retención de agua de un suelo por metro, ¿no? Está en centímetros por metro. Un suelo arenoso tiene entre 7 y 10 centímetros o entre 70 y 100 milímetros de agua retenida por metro. Esto es muy importante para pensar el riego, pero también para pensar procesos de lavado de suelo cuando hay procesos de salinización, ¿no? Bueno, acá están estos datos para que los tengan. Bueno, igual los podemos discutir. Pasando a la fertilidad química, en la derecha hay rangos de pH en la que los cultivos se sienten más cómodos, son más productivos, pero fíjense que eso tiene que ver con una disponibilidad de nutrientes también, o sea, la reacción del suelo siendo más ácida o más alcalina tiene distinta disponibilidad de nutrientes. Fíjense el nitrógeno, a partir de bajando de pH 6, empieza a estar menos disponible, lo mismo que hacia arriba del pH 8. Generalmente hablamos de que una reacción del suelo en la neutralidad, o tirando un chiquitito para suelos ácidos, es conveniente, ¿no?
Hay que ver, obviamente, como decíamos antes, el cultivo, los requerimientos y demás. Pasando, seguimos en la fertilidad química, pero pasando a la concentración de sales, con el indicador de conductividad eléctrica. Hay un autor perdón, dos autores, Mass y Hoffman, en el 77 hacen un trabajo muy interesante que yo les puse algunos cultivos acá abajo, están la mayoría de los cultivos, este, que ponen el valor umbral a partir del cual los cultivos de conductividad eléctrica, a partir del cual los cultivos empiezan a perder rendimiento, empiezan a perder producción. Eh, entonces tienen, qué sé yo, por ejemplo, para el zapallo, que a partir de los 4,1 micromos por centímetro empieza a perder rendimiento y pasa por el 50% de la pérdida de rendimiento a los 10. Pero otros muy, muy sensibles, por ejemplo, como el ajo, los cultivos acá de pepita también son sensibles. A partir de 1,7 empiezan a perder, los frutales de pepita empiezan a perder rendimiento. Y ese valor B ahí es la pendiente con la cual van a perder rendimiento. Ese trabajo es muy interesante. Y fíjense que acá hay un pimiento, un cultivo de pimiento bien regado, pero que tiene una señal de déficit hídrico, ¿no? Porque hay una imposibilidad, o sea, uno de los efectos de la sal sobre el cultivo es la sequía fisiológica. Por más que haya agua, hay una imposibilidad osmótica de adquirir esa agua. Puede haber toxicidad y también falta de absorción de algunos nutrientes. La salinidad sobre el suelo y sobre todo la salinidad sódica tiende a la dispersión del suelo y a la disminución de la porosidad y la infiltración. Y ahí hay una escala a partir de la cual se considera un suelo normal, un suelo salino sódico y un suelo no salino pero sódico, ¿no? En función de la conductividad eléctrica y del porcentaje de sodio intercambiable. Porcentaje de sodio intercambiable no lo mencioné arriba en la parte básica del suelo, pero es la concentración del catión sodio en el complejo de cambio, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad de intercambio catónico, todo lo que está absorbido a las arcillas y a la materia orgánica, si vemos la concentración de ese sodio en esa parte, es el PCI. El RAS, por otro lado, generalmente se hace sobre el agua de riego, pero hay un RAS de suelo que lo podemos relacionar al PCI, que nosotros lo hacemos acá en el laboratorio, como un indicador mucho más fácil de hacer. Y ahí hay una relación para obtener el PCI a través del RAS. Es la concentración del sodio, relación de absorción de sodio se llama, pero es la concentración de sodio en la solución del suelo, no en el complejo de cambio, como el P6. Bueno, y finalmente, para hacer un breve resumen de lo que estuvimos charlando, es un grafiquito medio complejo, pero básicamente tenemos la fertilidad física por acá arriba, a partir de que hay materia orgánica, humus, materia orgánica estable, eh, que viene, ¿no?, de los compuestos orgánicos y de la humificación. Esta materia orgánica, bueno, genera a través de la descomposición y de la degradación, genera los compuestos simples que van a generar los humus, que nos va a dar esa materia orgánica estable la posibilidad de cementar, como decíamos, y de estructurar los suelos, ¿no? De estos compuestos también podemos entonces, a través de procesos microbianos, podemos generar disponibilidad, lo que llamamos fertilidad actual, de nitrógeno, fósforo, azufre, ¿no? A través de la mineralización, ¿no? Hay organismos, microorganismos, que generan ese proceso y que los ponen a disponibilidad en la solución del suelo, pero ojo que en función de las propiedades físicas, de esta fertilidad física, se puede, si nosotros nos excedemos con las prácticas agronómicas que generan este proceso y tenemos infiltraciones importantes, podemos
generar pérdida de nutrientes a través de la lixiviación y problemas en otros lados, ¿no? O sea, la pérdida de nitratos, por ejemplo, en la napa freática es un problema ambiental. Eh, que bueno, ahí entonces hacemos un poco a la fertilidad química. Eh, Hablamos entonces un poco de los análisis que hacemos acá en el laboratorio, hablamos cosas básicas del suelo y cosas básicas de la fertilidad. Y ahora me gustaría pasar a cómo hacer un análisis del suelo. Estos materiales se los vamos a pasar también, son trípticos, yo lo pegué directamente acá, pero se los vamos a compartir. Porque nosotros en el laboratorio sacamos datos, o sea, salen informes que tienen que ver con datos y que tienen que ver con la muestra, no con, o sea, son datos que refieren a una muestra, no son datos de la chacra o del suelo que ustedes muestrearon. Si esa muestra está bien tomada y es representativa del suelo que ustedes muestrearon, los datos del laboratorio van a ser o van a reflejar lo más posible el universo del suelo que ustedes muestrearon. Pero es muy importante entonces, parte central de lo que estamos hablando, que la muestra esté bien tomada. En ese sentido, nosotros nos vamos a referir siempre a muestras simples, o sea, cuando el suelo es bien homogéneo, eh, nosotros podemos tomar una muestra simple, básicamente de un kilogramo, depende de la cantidad de terminaciones que haya que hacer en el laboratorio, pero siempre hablamos de, por lo menos nosotros pedimos 1 kilo de suelo. Cuando los suelos empiezan a ser más heterogéneos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba acá en nuestro valle, que es un valle aluvial, donde el río fue depositando sedimentos y a partir de eso se formaron suelos. Nosotros podemos tener un cuadro de 1 hectárea de tomate, de lechuga o de cualquier frutal, y ese cuadro de 1 hectárea puede tener 2 o 3 tipos de suelo. Entonces, ahí es importante o poder dividir o poder tener una muestra. Si el suelo es muy heterogéneo, se divide en suelos distintos, pero si no, nosotros lo que hacemos es una muestra compuesta, que básicamente generamos una cantidad de puntos en esa superficie, más de 5 o 10 submuestras, la ponemos en un balde, en una bolsa, la mezclamos bien y ahí obtenemos la muestra para mandar al laboratorio, ¿no? O sea, componemos una muestra a partir de una heterogeneidad, tampoco muy heterogénea, porque son distintos tipos de suelo, que son 2 unidades muestriales distintas, ¿no? Pero bueno, un poco eso. Y después hay distintas situaciones. Los cultivos, por ejemplo, extensivos, que profundizan los 20, los 30 centímetros, con una muestra que sea representativa de esa profundidad, eh, basta, digamos. Ahora, los cultivos intensivos, no los hortícolas, pero sí los frutícolas, donde la exploración radicular atraviesa distintos perfiles del suelo, bueno, seguramente ahí, en función de lo que cada técnico, cada productor analice, debiéramos tener al menos una muestra de la parte superficial, hasta los 20 o los 30 centímetros, y una parte subsuperficial, en donde nosotros mayormente hacemos toda la parte de salinidad, digamos. Se puede hacer todas las determinaciones, pero básicamente hacemos esas cosas en ese nivel por las condiciones que tenemos, ¿no? Fíjense que para hacer las muestras compuestas, lo que hacemos es tratar de que los puntos que vamos tomando sean en sentido aleatorio, ¿no? Y para eso, bueno, ahí hay algunas figuras que ustedes pueden tomar para que no haya mayor proporción de uno u otra parte de esa heterogeneidad en la composición de la muestra. Pueden hacer una cuadrícula, pueden avanzar en zigzag, bueno, ahí hay distintas formas de muestreo. Ya pasando al análisis, este es un análisis que ahora de hace muy poquito que nosotros hicimos para un productor que nosotros a ese productor le propusimos
este paquete de análisis en función de lo que tenía para, para Global Gap, ¿no? Era para acreditar Global Gap. Fíjense que hicimos pH y conductividad eléctrica en el extracto de saturación. Hicimos potasio intercambiable, es la fertilidad potásica esta. Hicimos sodio, calcio y magnesio, pero en el extracto de saturación. Esto básicamente nos refiere al RAS porque a nosotros nos parece importante en nuestra zona como indicador el RAS, sobre todo porque es un área bajo riego y es un área fácilmente salinizable, ¿no? En términos del mal manejo del riego, de las napas, de los acuíferos freáticos que hay y demás. Entonces, proponemos para ese indicador. Y después hacemos fósforo, nitrógeno y materia orgánica. El carbono oxidable que está acá abajo es para obtener es la forma en que se obtiene la materia orgánica, no en laboratorio. Eso es un poco la propuesta a este productor. Fíjense que hicimos solo de 0 a 20. Con este productor también le propusimos en un futuro muestrearla, porque era un cultivo de manzana, de pepita, le propusimos muestrear la capa subsuperficial para que vaya teniendo en función de su estrategia de manejo. Fíjense que nosotros también acá debiéramos haber puesto textura. No se puso básicamente porque había algún apuro, pero es importante que ustedes puedan complementar con ese análisis básico de conocimiento casi estructural del suelo, que es la textura. Y en función de los resultados, yo no se los voy a leer todo, pero en función de los resultados del informe que les manda el laboratorio al cual estén enviando los suelos, acá tienen si quieren, un agrupamiento de distintos parámetros, ¿no? Fíjense que para conductividad eléctrica empieza a considerarse alta a partir de los 4 deciesiemen por metros, o micromos por centímetro, como decíamos antes. Pero depende del cultivo, como yo les decía, creo que los cultivos de pepita acá con más de 2,5 empiezan a perder rendimiento en forma importante. Acá hay la reacción del suelo, bueno, tiene la valoración agronómica, como para que ustedes vayan leyendo en función de lo que le da acá. Acá la conductividad eléctrica, por ejemplo, les dio 0,63. Estamos en una conductividad casi normal. Fíjense que podemos hacer cualquier cultivo. Hay otras limitantes, ¿no? Para hacer cualquier cultivo, como el clima, pero en salinidad no tendrían limitantes ese suelo. Fíjense que acá tienen también los parámetros de fósforo, cuando son bajos, medios, altos, de materia orgánica. Esto es relativo, ¿no? Porque imagínense que en nuestra zona, una zona árida, con 100 años de riego, fue avanzando en la incorporación de materia orgánica, pero todavía son porcentajes muy bajos y nosotros un porcentaje de 2,5, por ejemplo, lo festejamos en nuestro caso, pero para la pampa húmeda argentina, bueno, tiene mucho más que ver con esta valoración. Así que acá también tienen que ver ustedes en qué situación están y demás. Para nitrógeno lo mismo, fíjense que el informe acá daba nitrógeno 0,09%, y acá estamos hablando que 0,09 estamos con escaso porcentaje de nitrógeno. En nuestra zona, escaso porcentaje de nitrógeno y escasa materia orgánica, como para poder hacer algún laboreo y que haya alguna fertilidad actual, y aparte que la tenemos que cuidar la materia orgánica, en ese sentido seguramente haya que fertilizar acá con nitrógeno en función después del cultivo que tengan. Esto no es indicador de qué cantidad de nitrógeno van a poner. O no solamente con ese nivel de nitrógeno. Acá tienen parámetros de fertilidad en términos de calcio, magnesio, o sea, de los cationes intercambiables, cuando son muy altos, perdón, muy bajos y alto, acá está mal la referencia, de muy bajos a muy altos los parámetros. Acá abajo está la capacidad de intercambio catiónico, de la que hablábamos hoy.
que estos son conocimientos básicos del suelo, ¿no? Que cambian muy poco en el tiempo porque tienen que ver con el contenido de dos parámetros que son, la materia orgánica va cambiando fuertemente, pero tiene una velocidad de formación lenta, por lo menos en nuestra región, sí de degradación en la velocidad un poquito mayor. Eh, la textura es bien estable, digamos, también. O sea, hay parámetros que ustedes haciéndolo una vez ya van teniendo idea para ese plan de manejo. Y bueno, los de fertilidad física, que acá están un poquito más traducidos que la tablita de arriba, que está la densidad aparente y los rangos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿no? En el caso de este informe de suelo, no habíamos incluido ningún parámetro de fertilidad física porque, bueno, no se pudo ir al lugar, pero seguramente este productor tenga que ir incorporando, sumando distintas cosas para ir abonando a su plan de manejo, a su plan de gestión de suelo, eh, y teniendo un conocimiento mayor. O sea, no nos imaginemos que el análisis de suelo o la elaboración de un plan de manejo de suelo es un gasto. Tomémoslo como una inversión porque es algo que no es muy costoso y nos deja información muy importante, muy valiosa. Solamente con conocer la salinidad en las áreas bajo riego, nosotros podemos tener un indicador muy importante, obviamente sumado al riego, pero podemos tener un indicador muy importante de la productividad. Imagínense si no conocemos ese valor, podemos estar perdiendo 20, 30, 40% de la producción bueno, ahí ya nos estaríamos dando cuenta, pero un 10, un 20% de la producción y no nos estamos dando cuenta. Entonces, son inversiones muy chiquitas en comparación de la información y de la capacidad de manejo que nos dejan, ¿no? Dicen, yo quiero hacer una aclaración de Sí, algo que estás diciendo, me parece interesante. A veces se piensa que estos análisis son súper caros. De hecho, cuando empezaron a hacer, a recibir las auditorías de versión 6 este año, yo recibí comentarios de gente que me decía que si el productor hacía el análisis, perdía la rentabilidad del cultivo y no iba a poder seguir certificando y se iba a quedar afuera del mercado. A ese nivel, del concepto de precios que tienen de los análisis. Y realmente no voy a dar los valores porque esto es para diferentes países, pero yo estuve viendo con ustedes y los valores de los análisis de suelo son muy accesibles, mucho más de lo que a veces se piensa, más si los usan bien, ¿no? Más si la toma de decisiones en función de esos análisis les permite ganar productividad, se pagan solos, claramente. Y algo que me gustaría que cuentes brevemente antes de seguir con el plan es este concepto de que no es que los análisis hay que repetirlos todos los años, sino que hay un tiempo de validez, porque hay gente que está preocupada de que tiene que hacer muchos análisis y está bueno que sepan que el plan de gestión del suelo puede incluir que los muestreos sean graduales y los análisis no pierden validez de un año para el otro, no es que es tan rápido el cambio, eh, por lo menos para la toma de decisiones para evitar degradación del suelo, ¿no? No sé si querés comentar un poquito de eso antes de seguir. sí, yo básicamente con eso, una opinión muy personal, ¿no? Tiene que ver con, de arranque, yo haría un análisis un poquito más completo por todas estas cosas que les fui comentando, ¿no? Aunque, por ejemplo, si nosotros estamos viendo que hay un suelo salino, hay indicadores de plantas de suelo, perdón, indicadores como pueden ser plantas de suelo salino que las estamos viendo y demás, o intuimos que hay que iniciar un proceso de lavado, seguramente puede haber o un análisis inicial o en una primera instancia un análisis seguramente trimestral, semestral, para ver cómo va ese proceso de lavado, ¿no? Y en qué punto yo estoy reduciendo la conductividad eléctrica, la salinidad de ese suelo. Lo mismo que si es un suelo salino sódico, ese proceso, porque ahí hay que hacer un encalado, ¿no? Es una práctica agrícola distinta que solamente el lavado. Bueno, ahí hay una inversión también en esa enmienda y ahí vamos a tener que hacer un seguimiento de eso. Pero no significa que ese análisis va a tener todos los componentes, todas las determinaciones todo el tiempo.
Fíjense que algunos indicadores físicos son más estructurales y otros menos estructurales. La textura se hace una vez nomás, no lo vamos a hacer siempre. Eh, Vayamos a la materia orgánica. Yo la materia orgánica, depende del lugar, pero la haría cada 2, 3, 4 años, que es un proceso, un tiempo razonable en el cual puede haber ganancia de materia orgánica. Ahora, si estamos con un laboreo de suelo muy intenso, donde el proceso de pérdida de materia orgánica por ahí es un poquito más rápido, sobre todo en lugares con mayores temperaturas, más húmedos y demás, bueno, en esos casos, y si nosotros por alguna otra razón estamos laboreando mucho el suelo, tengamos presente que por ahí podríamos hacer al año siguiente de esa tarea o a los meses de esa tarea un análisis, digamos, de la materia orgánica para ver en qué medida, bueno, tiene que ver con esto, con el pensar el sistema y meterse dentro del plan de manejo, que tampoco es algo estanco, digamos, creo yo. Si un plan de manejo es una estrategia, pero que va teniendo sus vaivenes en función de prácticas agronómicas que se van haciendo, de momentos comerciales distintos que puede haber una oportunidad y se hace determinada cosa y bueno, ¿no? Ahí cada chacra, cada finca es un mundo, digamos, en ese sentido. Pensando en ese sentido, en la estrategia del plan de manejo, el plan de manejo como estratégico, y que puede tener esos vaivenes tácticos, si se quiere, o del cotidiano, del corto plazo, bueno, ahí puede variar lo que uno les pueda proponer, un análisis de suelo más completo, menos completo, si hay una actividad como el lavado de suelo a seguir o distintas cosas, ¿no? Bueno, fíjense que cuando hablamos de manejo de suelo, podemos tener en cuenta, digamos, mapas de suelos existentes de distintas escalas. Yo ahora les voy a mostrar los que tenemos acá en el valle, pero cada región debe tener sus mapas o no. Eh, Tenemos que estar en la cabeza con el proceso formativo, esto que yo les decía, tanto para muestrear como para pensar el manejo, que son los suelos nuestros, son suelos aluviales, suelos bien heterogéneos. Eh, bueno, un poco lo que yo les decía recién, el análisis inicial de suelo y los análisis que podemos hacer de seguimiento. Obviamente que este análisis inicial no necesariamente tiene que ser completo del todo, pero sí al inicio yo haría algunas cuestiones claves que tengan que ver con el manejo concreto que esté haciendo el productor en ese momento, pero algunas cositas estructurales como textura, este, densidad aparente para ver la compactación. La densidad aparente es un parámetro para ir siguiendo por si hay maquinaria muy pesada o si hay procesos, son suelos muy compactables. Y bueno, obviamente, qué cultivo tenemos arriba y cuál es el objetivo productivo, ¿no? El rendimiento, la calidad de ese objetivo y demás. La calidad de ese cultivo. Eh, para el manejo de suelo tenemos yo puse algunas acá, ¿no? Pero hay distintas técnicas o trabajos agronómicos que se pueden hacer, tanto con la materia orgánica, con enmiendas, como decía recién, para mejorar la materia orgánica, para trabajar sobre suelos salinos sódicos, el análisis de suelo como una posible técnica para sumar al plan de manejo de suelo, el uso de cultivo de cobertura, sobre todo, bueno, nosotros también lo usamos, pero sobre todo en casos de que haya posibilidades de erosión eólica, de erosiones hídricas y demás, la rotación de cultivo, bueno, el manejo de la escorrentía en zonas bajo riego, las pendientes con las cuales regamos, casos que sean gravitacionales, la pluviometría en caso que sean por aspersión, que no sean mayores que la infiltración básica para que no haya escorrentía y no haya procesos de erosión. Bueno, hay distintas cosas que hay que ir teniendo en cuenta para esto, ¿no? Fíjense, nosotros acá podemos partir en el valle, nuevamente cito a mi compañera de suelos de acá de INTA. Fíjense, estos básicamente son
los suelos no los suelos, sino cuatro, nosotros llamamos terrazas, donde hay suelos similares en el valle. Fíjense que hay una terraza más cercana, el río está acá abajo, este es el Río Negro, una terraza más cercana al río, y después hay terrazas que fueron aportes del río en distintos periodos eh, geológicos, distintos momentos, digamos, de glaciaciones, desglaciaciones y demás, que ha ido aportando suelo, hasta estos suelos amarillos que se ven acá arriba, que son básicamente aluviones de la barda de esta formación que está acá arriba, ¿no? O sea, acá hay una estructura, hay un mapa de cómo entender los suelos del valle, con datos, ¿no? Fíjense que los suelos que hablamos de costa, el suelo de costa es el que tenemos acá abajo, el azulcito. Tiene la textura predominante es la arcillosa, perdón, la arenosa, pero no significa que no haya otras texturas, porque son suelos aluviales. Eh, Hay otras texturas también, pero la predominante es esta. Fíjense lo de media costa, que es el marroncito que está acá, que tiene acá de franco arenoso a arenoso franco, y encontramos una variedad de estas texturas dentro de esa situación. Los de media barda, que aparecen los suelos francolimosos, hasta las texturas más gruesas de la barda, ¿no? Acá hay datos. Estos datos son datos regionales, no son datos de la finca, por lo cual yo insisto en que los análisis de suelo, por más de que sean progresivos, que vayamos sumando información de a poco y demás, hay que hacerlos. Nos sirven para manejar, nos sirven para mejorar la producción de los cultivos que tenemos. Y acá está más en detalle. Fíjense que tenemos tres tipos de suelo. Esta es la estación experimental del INTA Alto Valle, acá, que está en suelo 2, con un detalle mayor, ¿no? Hay mapas un poco más en detalle. Lo que no quita, fíjense la variación, o sea, ustedes en la misma imagen ven la variación de suelo que hay. Nosotros clasificamos suelo 2 acá. No sé, por ejemplo, un aridisol arriba, un argidol o lo que sea, el suelo que sea. Nosotros lo clasificamos, pero fíjense la variación que hay yendo hacia el río, acá está el río, y cómo va cambiando el suelo, siendo que está clasificado dentro del mismo, dentro del mismo taxón de suelo, ¿no? Finalmente, como para ir cerrando, ¿cuáles son los beneficios que nos trae tener un plan de gestión de suelo? Bueno, hablábamos, como recién decíamos, de la mejora de la productividad agrícola. Esto es muy importante porque nosotros manejando nuestro sistema productivo y sobre todo el suelo, podemos aportar esa productividad agrícola de manera significativa. Habrá casos que esté bien ajustado, habrá casos que esté menos, pero podemos ir mejorándola. Va a haber una conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras, ¿no? Esto que hablamos, la sustentabilidad, la sostenibilidad de los sistemas productivos, y vamos a ser más resilientes, ¿no? En términos de el cambio climático, todas estas situaciones que suceden de hace varios años. Así que bueno, dejarles esta información, estas discusiones, y abierto a la discusión de ahora y a las que podamos tener en un futuro. Así que bueno, Ale, te cedo la palabra nuevamente, y muchísimas gracias por acompañarnos y por estas posibilidades, ¿no? Gracias, Vicen, gracias por toda esa información técnica. Para mí fue un repaso de un montón de temas, pero creo que para todos es una buena herramienta entender todo esto para principalmente decidir qué analizar, ¿sí? Que me parece que es uno de los temas claves, no ir y pedir un análisis para cumplir Global Gap, sino que el plan de gestión de suelo incluya el concepto de qué me corresponde analizar o no. Si hay mapas regionales, como vos decís, que tienen más que ver con la textura, tal vez apoyarnos en esos mapas regionales
en los que es representativo para los productores y solamente analizar el resto de los factores. La idea es que tengan una mejor toma de decisiones para optimizar el uso de los recursos y de nuevo, que después de que tengan el resultado de los análisis, tomen decisiones en base a esos datos, no que simplemente impriman una copia del análisis para mostrarle al auditor. Y esto para los auditores también es importante. Sé que hay varios auditores conectados y sé que mucha gente no podía en este horario y iba a tomar la grabación. Así que está bueno también esto de que puedan repasarlo y ver realmente el concepto de evitar la degradación del suelo, ¿sí? Ese es el objetivo de esto. Hay mucha gente que me preguntó mucho, incluso que nos enviaron las preguntas por privado o antes, siempre principalmente preocupados por cumplir el requisito con el análisis y tenemos que empezar a entender que las buenas prácticas agrícolas son para proteger los recursos y no solamente para cumplir los requisitos. Así que bueno, esto. Muchas gracias, Vicen. Yo ahora invitarlos a todos, a los que están acá en vivo y a los que van a ver la grabación, invitarlos a acercarse al INTA. A mí me parece que está súper bueno que vayamos a hacer actividades en conjunto. De hecho, vamos a hacer otras actividades online, vamos a hacer actividades presenciales pronto, que la verdad parece que quedamos en modo pandemia y todo es online, pero bueno, es una herramienta que nos permite llegar a todos, a otros lugares sin costo. Estamos subiendo mucha información. El Instagram del INTA Alto Valle, como le decimos acá, el INTA Patagonia Norte, es el código QR si lo quieren leer con el teléfono. El que está en naranja, si no buscan INTA Patagonia Norte. El mío, recuerden que es solamente laboral, así que es todo el tiempo información de Global Gap y de buenas prácticas agrícolas. Y ahora estamos subiendo de productividad y gestión del tiempo, porque es algo que también nos han estado pidiendo ayuda. Es este código que está en celeste, es ale-pistagnesi. Ahí, antes de seguir con el resto de las redes, me voy a detener un momento, también para que puedan leer los códigos o buscar los perfiles. Pero dicen, tenemos una pregunta en el chat que dice, solo para quedar claro, los análisis son requisitos de forma anual, o no es obligatorio de forma anual, pero sí con el objetivo de conservar el suelo. Yo desde mi respuesta es, no es obligatorio tener análisis del mismo lugar de todos los años. Eh, Tiene mucho que ver con esto que decía Vicen, dependiendo de qué van a analizar, tienen cierta validez. Yo en algunos casos he encontrado evidencia técnica de que los análisis pueden tener una validez de hasta 5 años antes de necesitar repetirlos. Puede ser que el productor vaya haciendo un plan de análisis en los cuales no repita el mismo lugar y vaya cambiando. Hay que evaluar un poco más de la zona, del cultivo, de que si van a estar evaluando salinidad o materia orgánica o nutrientes, eh, pero no es obligatorio repetir los mismos análisis todos los años. Hablamos a veces de planes de muestreo cuando un productor tiene muchas fincas o chacras, pero también puede ser un productor chiquito que tiene un solo campo, una sola finca y no necesita hacer el análisis todos los años. De nuevo, siempre hay que adaptarse a la situación del productor. Y no sé, Vicen, si vos querés agregar algo más, pero sí No, que quede un claro que no poco es como lo, todos los años el mismo análisis en el mismo lugar, ¿no? No, no, sí, sí, esto, o sea, si en el plan de manejo ustedes hacen, vuelvo a repetir lo mismo ejemplo, hay un proceso de lavado de suelos, hay algún aporte de enmienda, porque hay una práctica concreta de ese año, hay aportes de nutrientes. Yo creo que hay que hacer un plan de muestreo, ¿no? De su finca, de su chacra, hay que ir sumando estos análisis y todos los años sí va a ser en función de su manejo, eh, va a ser importante que hagan determinadas cosas. No, qué sé yo, la materia orgánica, como les decía, 3 4 años, está bueno repetirlo, salvo que haya cosas concretas que le estén marcando pérdida de materia orgánica. Si hay una fertilización anual, la cuestión de los nutrientes, de los macronutrientes, por ahí está bueno hacerla anualmente, pero básicamente yo, como concepto y en función de lo que interpreto que Alejandra está planteando, es esto, no es requisito, pero sí es importante tener la idea de que no lo hagamos por el requisito, sino que lo hagamos
por la información que nos brinda y por la posibilidad de mejorar la producción o mejorar condiciones del suelo para esa producción. En ese sentido, ustedes van a ir viendo qué hacen cada año, en el caso de los técnicos que están cerquita acá de la experimental, lo podemos ir charlando, ir debatiendo, no hay nada, nadie tiene la verdad en esto, son manejos de producciones que hay que debatirlas. Es eso, digamos. Pero sí, el concepto de requisito, yo lo plantearía más como posibilidad de conocer y de manejar. Es decir, no hagamos el análisis por requisito, sino por la posibilidad que nos brinda al plan de manejo. Bien, genial. ¿Nos querés compartir el próximo slide, por favor? Acá invitarlos a LinkedIn, a los que usan LinkedIn en vez de Instagram. Yo sé que hay personas que no usan Instagram para el trabajo. LinkedIn o LinkedIn, como le dicen en inglés, es la red más laboral. Ahí también estamos subiendo información, no tanta como en Instagram. La verdad que Instagram es más amigable y estamos haciendo vivos y respondemos preguntas en las historias. Pero en LinkedIn también estamos compartiendo información. Y el canal de YouTube, que no le puse el código QR, pero es muy fácil porque me buscan como Alejandra Pistagnesi. Por suerte no hay nadie más con el mismo nombre y encuentran el canal. Esta grabación la vamos a compartir en YouTube porque sé que a veces, para muchos era difícil hacerlo en vivo, pero además a veces cuando uno va a hacer el análisis o está pensando en el requisito, va y lo revisa. Así que creo que les puede servir. Y aprovecho, he tenido muchas consultas estos días sobre cómo empezar a entrar en Global Gap, cómo empezar a entender la versión 6. Yo les recomiendo que empiecen por los videos de YouTube, que hay mucha información gratuita. Por supuesto, si tienen la posibilidad de tomar los cursos, hay cursos en español, online, nos preguntan, pero toda la información que estamos subiendo a las redes es gratuita y tiene que ver con tratar de darles una mano. Y en el caso de los que están en la zona, invitarlos a acercarse al INTA. Me parece, la verdad, que es una herramienta que a veces no se aprovecha y yo estoy empezando a tener algunas reuniones que me están sirviendo un montón a mí también y a conocer todo lo que están haciendo y a integrarnos un poco más y ojalá que tengamos algunas actividades presenciales pronto. Creo que nos queda un slide más, si no me equivoco, con el contacto de Vicente. Ahí está el correo de Vicen, en caso de que quieran hacer alguna consulta más puntual o organizar una visita. Yo seguramente los estoy visitando en estos días, Vicen, así que después de esta charla lo hablamos. Les vamos a enviar la grabación, el link a la grabación, les vamos a enviar la presentación y cualquier otra información que necesiten nos la piden al correo este en el que les vamos a enviar todo. Muchas gracias a los que estuvieron en vivo. Sé que es difícil a veces a la mañana. Hay muchos que están en campo, así que también muchas gracias a los que vayan a escuchar la grabación. Y principalmente muchas gracias, Vicente, por toda esta información que nos compartiste y por tu buena predisposición siempre a tener las puertas abiertas para cualquier consulta, ¿no? Bueno, Alejandra, muchas gracias a vos, a toda la gente que estuvo participando. No estoy pudiendo ver este, cuál fue la convocatoria, pero recordarle por lo menos a los participantes que estén acá en Argentina, que pueden acercarse, digamos, al INTA, como bien vos decías, a las estaciones experimentales o a la red de agencias de extensión rural que tiene el INTA, con técnicos muy capacitados para todas estas cuestiones. Nosotros, particularmente acá en el INTA Alto Valle, tenemos 6 agencias de extensión con técnicos disponibles para este tipo de asesoramiento. Y obviamente acá en la experimental lo mismo, pero por ahí un productor que le queda más lejos, hay agencias a cada 300 kilómetros de distancia, le conviene más algún otro espacio de INTA. Así que bueno, agradecerte, Alejandra, agradecerle a los presentes y a disposición.